Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Buen día, profe, sí se escucha. Sí, es que estaba teniendo problemas de conexión, por eso entré recién. Bueno, coloquen nomás sus nombres en el chat, por favor, y voy a empezar ya la clase. Después voy a fijarme nomás en el chat lo de la lista, así que coloquen nomás todo su nombre ahí en el chat. Está lo grabando. ¿Se ve mi PPT? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a hablar hoy un poquito continuando con la parte de lo que es las patologías que hay en el hígado. Y un poquito continuando con lo que mencionaron ayer en la clase con la doctora Ana Lorena de lo de la hepatitis. Hoy vamos a ver las complicaciones que pueden llevar a haber en ese hígado ya una etapa en donde es irreversible. La cirrosis, estamos hablando ya de un hígado en donde llegó en una etapa de enfermedad que es irreversible por la fibrosis que tiene, ¿verdad? Y vamos a ver también que de la mano va mucho la patología de hipertensión portal, porque la hipertensión portal puede generar cirrosis y la cirrosis a su vez puede generar hipertensión portal. Entonces va muy, muy de la mano. E insuficiencia hepática que también está relacionado a ambas patologías, que están todo casi prácticamente en simultáneo manifestándose o uno puede ser la causa o consecuencia de la otra. Vamos a recordar un poquito rápidamente las funciones fisiológicas del hígado normal. Entonces es importante aquí mencionar que trabaja el hígado, como se mencionó ayer, en el metabolismo de múltiples sustratos para poder así hacer su homeostasis con el cuerpo, la producción, perdón, de glucosa, a través de ahí se sintetiza también glucógeno, procede también ahí la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, que es súper importante también, que está relacionado con las hormonas, que vamos a ver después por qué, la captación de colesterol, de triglicéridos, también la disaminación de aminoácidos y la conversión de amoníaco en urea en el ciclo, por medio del ciclo de la urea. Esto también es súper importante. Vamos a ver por qué hay una patología relacionada. La transaminación y síntesis de nuevo de aminoácidos no esenciales y también la función de síntesis proteica, y sabemos que sintetiza proteínas, principalmente la que destacamos mucho es la albúmina, porque trabaja la albúmina con relación a la presión oncótica que va a tener a nivel vascular en nuestro cuerpo. Entonces, principalmente entonces la función de la síntesis de proteínas y entre ellas una que tiene que ver con la presión oncótica, que es la albúmina. Factores de coagulación, acuérdense los factores de coagulación que están entonces implicados en que se mantenga una homeostasis estable la coagulación sanguínea. También relacionado con otros síntesis de crecimiento de insulina tipo 1. Funciones de su solubilización, transporte y almacenamiento. Entonces, solubiliza, transporta y almacena. Principalmente hay otra cosita que no les mencionarles, que el almacén de la vitamina A
en general está dada por una célula que se llama astrocito. También le van a conocer como célula de Ito, también le van a conocer como, no me acuerdo su otro nombre, creo que era lipocito también. 3 nombres tiene. Ahí se almacena la vitamina A y está relacionada esta célula con la patogénesis de la cirrosis que vamos a ver. Funciones protectoras y de depuración, desintoxicación del amoníaco por medio del ciclo de la urea, que es lo que le mencioné también aquí hace rato. Entonces, protege y depura, ¿verdad? También, como vimos ayer, que podría estar implicado en la desintoxicación de medicamentos en general, ya sea paracetamol o en general anticonceptivos orales que se utilizan mucho en las mujeres. Entonces, el metabolismo de los anticonceptivos orales que puede llevar, si es crónico ya el consumo o exagerado el consumo, también a lesiones en el hígado. Síntesis y exportación de glutatión, depuración de bacterias y antígenos en forma general. Bueno, y vamos a ver entonces la primera patología que está relacionada ya con un daño crónico de ese hígado. O sea, la cirrosis ya es una etapa, una fase avanzada de múltiples daños que le llegó al hígado de una forma repetitiva. O sea, es una hepatitis repetitiva, es una lesión, ya sea por un consumo de medicamento en forma repetitiva que le lleva a una inflamación crónica a ese hígado, y esa inflamación crónica llega finalmente a una etapa en donde se fibrosa totalmente ese hígado, produce una fibrosis y lo que ya se llama en ese estadio en una etapa de cirrosis. Lo que le caracteriza a esta etapa es que la cirrosis ya es irreversible, o sea, una vez que uno llegó a esta etapa, no puede volver otra vez esa célula a su estado base normal como teníamos anteriormente, como ven acá en esta imagen de limpia, lisa, ¿verdad? Una vez que llega a esta etapa, entonces no hay forma de revertir, porque ya hay un cambio en la modificación de la estructura de estas células, ya hay una fibrosis extensa, y en un intento, porque ustedes saben que el hígado tiene también una capacidad de regeneración, ¿verdad? En un intento de regeneración, de salvar las células, las pocas células que le quedan hepáticas para poder hacer su trabajo normal, hay una aparición de nódulos de regeneración. Entonces son nódulos de regeneración en un estado de base, de estado fibrótico. ¿Y qué pasa con ese hígado? También disminuye de tamaño. Aproximadamente el hígado va a medir más o menos en esta altura 15 centímetros, y eso va a ir disminuyendo en su tamaño. También se torna duro, ese hígado es más pétreo. Y vamos a ver que las presentaciones clínicas que van a llevar a esta cirrosis pueden ser o disfunción hepatocelular o una hipertensión portal que nos puede llevar a este estado. Vemos unas de las etiologías más frecuentes en los pacientes que van a evolucionar a una cirrosis es el consumo crónico de alcohol. Casi en un 30 o 50% de los pacientes que presentan cirrosis es por consumo crónico de alcohol. Son pacientes que van ya 10, 15, 20, 30 años de su vida consumiendo alcohol todos los días. Y el alcohol casi prácticamente como la caña, tequila, o sea, de altas concentraciones. También hepatitis virales, como ayer se mencionó en la clase, el virus de la hepatitis C en un 35% y el virus de la hepatitis B y D también en un 10% aproximadamente, pero las hepatitis virales, especialmente estas dos, la C y la B, van a evolucionar, si se cronifican eso, si se reinflama y no se trata y se recronifica, a una evolución a cirrosis en algún punto de su evolución. Las otras causas están autoinmune, patologías que tienen que ver con la relación de una síntesis de anticuerpos contra los hepatocitos o contra las estructuras que están en el hígado, o alguna enfermedad biliar, obstrucción hepática, obstrucción intrahepática, o sea, las vías biliares, cirrosis biliar primaria, o sea, lesiones de las propias vías biliares en sí, drogas y toxinas, enfermedades infecciosas como la sarcoidosis. Y aquí tenemos otro lado las metabólicas que también se pueden observar, mucho menos frecuente, pero también se puede observar, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la fibrosis quística, que en pacientes pediátricos se suele observar cuando ya se le diagnostica, depósitos de glucógeno, galactosemia, tirosinemia hereditaria,
la sífilis y también la obesidad. La obesidad, ¿por qué podría evolucionar una cirrosis? Porque cambia la cantidad de almacén que está teniendo de grasa. Esa célula del hígado se está cambiando su estructura por grasa. Y la cantidad de grasa almacenada en forma crónica, eso va a poder evolucionar también a una cirrosis. Bueno, vemos acá entonces el rol de la célula estrellada que yo les dije anteriormente, que actualmente está siendo foco de investigaciones porque anteriormente se conocía poco sobre esta célula. Lo único que se sabía era que almacenaba vitamina A, que era un depósito, pero ahora se sabe que se puede transformar, así como se pueden transformar varias células en un estado inactivo o activo. Esta célula estrellada se transforma de una célula que almacena a una célula que es capaz de secretar, principalmente secreta colágeno, que es un colágeno excesivo lo que secreta, y eso va alterando la estructura de sostén que están en las células hepáticas, ¿verdad? Entonces, la parte de los sinusoides hepáticos están con una alteración en su estructura de sostén del tejido conectivo, y eso vaya alterando entonces finalmente a llegar a la cirrosis. Entonces tenemos diversas causas que pueden llegar a esa fibrosis progresiva. Le dije hepatitis, alcohol, incluso algunos medicamentos autoinmunes, que van a llegar a una lesión necroinflamatoria que vuelve a repararse y vuelve otra vez a lesionarse y vuelve a repararse y vuelve a lesionarse. Y esa reparación va a hacer que se activen, o sea, que se activen esas células estrelladas y empiecen a secretar en forma patológica el colágeno en forma excesiva. Esa disposición del colágeno, esa alteración anatómica que va a tener entonces la parte de los sinusoides hepáticos, va a alterar también el flujo vascular. Por eso va de la mano con el desarrollo de una hipertensión portal, porque va alterando también entonces el flujo sanguíneo que le llega a ese hígado y va a aumentar la resistencia en ese hígado, aumenta la resistencia vascular en el hígado y genera finalmente hipertensión portal en unos estadios más avanzados como complicaciones ya de esa cirrosis. Entonces, vamos a ver aquí otro gráfico más grande. Esto sería la disposición anatómica normal histológica del hígado. Aquí tenemos las células de Kupffer, esto ya es la parte de fisiología y recordar un poco de histología. Entonces tenemos acá los hepatocitos, la parte de los sinusoides hepáticos, las células endoteliales, acá están los sinusoides hepáticos, y aquí sería la célula estrellada. Esta se activa en forma patológica porque se reinflama y se reinflama esa zona por hepatitis, por alcohol, etc. Y esa empieza a secretar entonces colágeno en forma patológica, una disposición de colágeno anormal y también otra sustancia que vamos a ver que también puede secretar esta célula estrellada. Entonces modifica la estructura acá, se pierde las fenestraciones que tendría que tener para el filtrado que hace normalmente el hígado. También va a haber cicatrices en esa zona y también puede activar a esas células inflamatorias que están acá normalmente protegiendo y puede activar las células inflamatorias inmunitarias que tenemos en el hígado y también generar más lesión. Tenemos entonces que la presentación de esta fibrosis puede ser por una respuesta inmunitaria, puede ser como consecuencia, en un ejemplo de hepatitis B, como consecuencia de cicatrización de heridas que pudo tener la zona donde se sintetizó la droga, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, un ejemplo de ellos, que entonces queda como una zona ya cicatrizada, porque esta es una droga muy fuerte, en donde el hígado tratando de metabolizar que genera como una herida en el hígado y esa cicatrización queda después en forma patológica una fibrosis. Después, en respuesta a agentes que inducen ya una fibrogénesis primaria, como el etanol, el hierro, que generalmente se vio que aumentan una transcripción del gen que codifica la síntesis de colágeno. Entonces, esa es la relación que hay con el etanol, con la génesis de la cirrosis hepática. Ya hace una modificación genética. Bueno, aquí vemos entonces un resumen de las diferentes cosas que puede hacer esta célula estrellada. Acá están las sinónimas de célula estrellada o de hito o lipocitos también. Entonces, tenemos la célula estrellada aquí, normal. Luego viene una lesión, estrés oxidativo, estímulos parácrinos que la pueden activar, consumo de alcohol, inflamación, lesiones que
pueden modificar entonces de estar en un estado inactivo a activo. Ahí entonces ella empieza a secretar también factores de crecimiento, empieza a proliferar y empieza entonces también a modificar así la estructura que tiene ahí. Hay también contractilidad, ella puede adoptar una forma de, como una especie de miofibrilla y empezar a hacer como una contractilidad en las zonas donde se encuentra. Entonces va, por eso en la anatomía que les mostré anteriormente, cómo forma nódulos y como que le aprieta el nódulo a esa fibrosis que genera, y eso genera un aumento de la resistencia. Hay una disminución de la respuesta al óxido nítrico y hay un aumento de la respuesta a las células, a los estímulos que son de contracción del endotelio, por ejemplo, la endotelina 1. También ahí llega la fibrogénesis, también ahí secreta esta célula estrellada metaloproteínas y también inhibidores tisulares de las metaloproteínas, que son enzimas que están relacionadas con la degradación de la matriz celular en general. Y al estar esta secretando de forma patológica, altera justamente esa homeostasis, ese equilibrio que hay entre la reposición y reparación de las células estructurales que están ahí. Entonces hay una degradación de una matriz en forma alterada. También hay quimiosinas que secreta y hace que acudan también otras células, como por ejemplo las células T, las células B, los natural killer. Que emiten otra vez señales inflamatorias y que puede llevar a esta célula a una apoptosis después, o que puede volver otra vez a su estado inactivo. Esas son entonces las formas en que se estudió a esta célula, que se dio que por eso ahora se está más relacionando esta célula a la génesis de la cirrosis. Los puntos actuales de tratamiento van a ir enfocados al tratamiento específicamente a esta célula, tratar de evitar que llegue a activarse. Bueno, entonces tenemos enfermedades hepáticas crónicas que pueden llegar a la cirrosis en un estado compensado donde no presentan síntomas todavía el paciente que le hagan sospechar de que está en un cuadro de cirrosis, pero a la larga eso ya después va, a medida que pasa el tiempo, va presentando complicaciones, ya sea sangrado, ascitis, encefalopatía, ictericia, que vamos a estudiarle bien a estos síntomas, cómo se originan, y llega a una cirrosis en etapa descompensada ya, y finalmente a la muerte del paciente. Entonces las complicaciones que van a ir de la mano de esta patología son hipertensión portal, que vamos a tener, ya se duda la hipertensión portal, van a tener síntomas de sangrado, el paciente va a tener ascitis, va a tener una encefalopatía hepática, va a evolucionar a una insuficiencia hepática porque esos hepatocitos dejan ya de funcionar bien, toda la estructura del hígado deja de ser su función normal y lleva entonces a una insuficiencia hepática. O sea, todo lo que nosotros vimos anteriormente en esa tablita de todas las funciones que hace normalmente el hígado se va a ver alterado. Y eso se llama insuficiencia hepática, que nos va a llevar a la ictericia y una encefalopatía también. Y otra complicación que puede evolucionar esta cirrosis es a la conversión de esas células a neoplásicas y convertirse en un hepatocarcinoma, evolucionar entonces a un cáncer hepático. Bueno, y vamos a estudiar bien esto un poquito más adelante. Acá les voy a citar más o menos los efectos clínicos que va a tener este paciente con cirrosis, que puede ser con efectos de insuficiencias de células hepáticas, que puede haber coma, hedor hepático, ginecomastia, ictericia, ascitis, pérdida de vello sexual, atrofia testicular, tendencia al sangrado, anemia, edema, y que tengan que ver con relación a los efectos de la hipertensión portal que produce, como varices esofágicas, que finalmente le puede llevar eso a que esas varices se rompan y produzcan hematemesis, sangrado por boca, o sea, vómitos con sangrado por rotura de esos vasos, de esas varices esofágicas. Gastropatía, puede tener melena, materia fecal, como ya les mencioné anteriormente, que está con sangre, que es sangre digerida. Esplenomegalia, venas abdominales dilatadas, que vemos que aquí se llama cabeza de medusa, que vamos a ver también en un gráfico de un hombre de verdad que está con ascitis y varices rectales, como tener hemorroides también, y sangrados con materia fecal. Bueno, entonces, vamos a estudiar una de esas complicaciones que es de la hipertensión portal. Nosotros decimos que un paciente está con hipertensión portal
Si el gradiente de presión venosa portal, que se mide a través de una ecografía Doppler color, es mayor a 5 milímetros de mercurio de presión. Si supera eso, porque normalmente la porta no tendría que haber tanta presión, porque tiene que fluir todo el contenido de lo que viene trayendo del intestino, del estómago, de todas las porciones del tubo digestivo, van a ir llegando al hígado, ¿verdad? Entonces normalmente tiene una presión baja para llegar al hígado y luego ahí metabolizarse. Entonces hay una presión aumentada de esa porta mayor a 5 milímetros de mercurio. Vemos que esa hipertensión portal puede ser por trombosis de la porta, que no necesariamente podemos tener una hipertensión portal en un paciente con cirrosis. Puede haber hipertensión portal en un paciente que no tiene cirrosis. Por ejemplo, pacientes que tienen patologías vasculares que tienen que ver con la coagulación sanguínea de por sí. Entonces, fácilmente es muy coagulable su sangre y generan trombosis de la vena porta y eso puede producir una hipertensión portal prehepática o presinusoidal. Quiere decir que antes de que llegue al hígado, ahí está la patología, entonces hay un aumento de la presión de la porta prehepática o presinusoidal. Luego tenemos la hipertensión portal propia de la cirrosis, que es la que producto de la fibrosis del hígado y que aumenta la resistencia vascular en el hígado y eso genera hipertensión portal. Y luego tenemos la poshepática o postsinusoidal, por ejemplo, patologías que van a ver en relación a lesiones de la vena cava inferior. Ustedes por anatomía se acuerdan que el hígado, todo lo que metabolizó o lo que drena después en las venas suprahepáticas y van a drenar en la vena cava inferior. Entonces, patologías que puedan relacionarse con tumores en la vena cava inferior o lesiones que compriman la vena cava inferior o patologías del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, o que tengan que ver con las patologías pulmonares que por retroceso van a ir al ventrículo y a la aurícula derecha, van a lesionar esa zona, van a aumentar la presión y así en esa zona la vena cava inferior va a estar aumentada y va a producir hipertensión portal posthepática o postsinusoidal después del hígado. Por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari. Bueno, la fisiopatología de la hipertensión portal por cirrosis, vamos a ver acá, que es el aumento de la resistencia vascular en el hígado. Se debe a alteraciones en la arquitectura vascular por fibrosis y nódulos de regeneración que van a ver ahí, y presencia de componentes contráctiles en el tejido conectivo, fibroblastos o los linfocitos que les mencioné que están ahí fibrosando la zona. Entonces eso aumenta la resistencia vascular en el hígado. Luego eso genera un incremento del flujo sanguíneo periférico y ese flujo sanguíneo aumentado a nivel periférico va a producir vasodilatación arterial de los órganos espláncnicos. Por aumento de los vasodilatadores, también aumento de la secreción de óxido nítrico. Por aumento de la actividad de la óxido nítrico sintetasa, también el glucagón. Y secuestro de sangre de circulación mesentérica vasodilatadora genera un menor volumen intravascular y ese es un volumen intravascular disminuido, es un volumen circulante eficaz disminuido. Entonces el riñón va a captar como que falta volemia en el paciente, entonces va a generar estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene otra vez más sodio, más agua y eso genera otra vez un incremento del volumen plasmático y exacerba otra vez la circulación en forma patológica y genera una hiperdinamia otra vez en el paciente. Y vamos a ver las consecuencias de eso. Entonces aquí vemos que la hipertensión portal es un aumento de la presión portal del sistema portal. Aquí recuerdan el sistema portal que sale del estómago, del vaso, de la parte del colon, del intestino, van a ir todo hasta el hígado. Entonces, esto aumenta la presión en esto, entonces genera por resistencia del hígado, porque tenemos un hígado fibrótico, entonces esto genera vasodilatación en esta zona, vasodilatación en todas las zonas portales, va entonces el volumen circulante eficaz a disminuir porque lo que le va a llegar a la vena cava inferior va a ser menor volumen plasmático, eso va a captar nuestro sistema de reguladores de la volemia, va a captar que hay poco volumen circulante eficaz, entonces va a empezar a sintetizar, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también a la ADH, que vamos a ver un poquito en un gráfico también eso, y va a aumentar otra vez más la volemia en ese paciente, lo que se va a traducir después en ascitis y otras cosas que vamos a ver. Entonces,
aumento de la presión del sistema portal. Y eso genera aumento de la vascularización periférica. Entonces se forma una red extensa de colaterales portosistémicas, tienen alta resistencia, por lo que todo el flujo esplácnico va a través de la porta a la circulación sistémica, impidiendo su llegada al hígado, y aumenta el flujo a través de las colaterales, que se presenta como varicosidades en diferentes lugares, y uno de los lugares donde más, o sea, donde primariamente se suele dilatar y afecta la hipertensión portal, uno de los vasos que más afectan en sus estadios, vamos a decir, en sus primeros estadios, es del esófago, los vasos del esófago. Entonces, eso se pueden romper y producir emesis en el paciente, o sea, vómitos con sangre. Esto es una endoscopía para mostrarles nomás cómo se ven las varices esofágicas. Una endoscopía digestiva alta en un paciente donde se ve, este sería el esófago, y se ven ya las dilataciones que van a tener, por la endoscopía se ve, de los vasos sanguíneos que están en el esófago. Esto es producto del retroceso del aumento de esa presión portal. Entonces, todo lo que está, la circulación que va de la porta hasta sus inicios, se va aumentando la presión y se va dilatando. Esto es las varices que van a ver en la piel de los pacientes, principalmente en el abdomen, donde van a ver aumentado esa dilatación, esas varices, por ese aumento de presión retrógrada que tiene la porta. Aquí es como se ve en la ecografía Doppler, que están midiendo los vasos sanguíneos. Bueno, entonces tenemos que la hipertensión portal, hay una vasodilatación arterial esplácnica, toda la esplácnica. Hay un menor volumen intravascular eficaz circulando, con eso se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Obviamente también está implicado el sistema nervioso simpático ahí, tratando de compensar la falta de volemia que ellos captan. Y también la ADH, que está aumentada. Entonces genera vasoconstricción renal, y en otros territorios no esplácnicos genera retención de sodio y agua, y eso genera ascitis. Ascitis es un líquido que se va a ver, el líquido extravasado, y se va a ver en el abdomen, donde se extravasa ese líquido en el abdomen dentro de la cavidad abdominal y genera ascitis. Y edema, también puede tener edema en miembros inferiores estos pacientes. También deterioro de la excreción de agua libre, porque aumenta la secreción de ADH, la ADH retiene agua, ustedes saben, y va a producir una hiponatremia por retención de agua. Bueno, esta es la teoría de la vasodilatación que mencionan en los libros, porque entonces que hay una cirrosis, hay una hipertensión portal, una vasodilatación esplácnica, eso nos lleva a varices del esófago, también nos va a llevar a una esplenomegalia, porque ese aumento de la porta a nivel del vaso, del vaso sanguíneo que va al vaso específicamente, genera una presión aumentada en ese órgano y trata de compensar, de defenderse, generando también aumento del tamaño y aumento de las células que están en el nivel del vaso, y aumenta el tamaño de ese vaso y genera esplenomegalia. Hiperesplenismo. Esplenomegalia o hiperesplenismo. También hipovolemia, como le dije, volumen circulante eficaz disminuido, eso activa estos sistemas y esto genera citis, síndrome hepatorrenal, que viene a ver, que tiene que ver con lo que el origen es hepático y repercute a nivel renal. Hay una vasoconstricción periférica y se retiene sodio y agua. Bueno, aquí vemos entonces las consecuencias de la hipertensión portal, esplenomegalia, y esta esplenomegalia va a aumentar el tamaño de ese vaso y no va a funcionar como debe funcionar ese vaso. Y va a empezar a destruir también las plaquetas por donde pasa, o sea, el vaso, uno de los órganos que filtra la sangre también, y va a pasar el flujo sanguíneo en la zona y va a producir también trombocitopenia en esa zona. Circulación colateral, varices esofágicas, hemorragia, encefalopatía, que vamos a ver que es la encefalopatía hepática que produce ascitis, y esa ascitis puede irritar obviamente todo el peritoneo, producir peritonitis, también insuficiencia renal. Bueno, otra manifestación clínica que vamos a ver en los pacientes que tienen. ¿Cómo produce, perdón, Sí, decime. cómo produce insuficiencia renal, la citis?
Bueno, generalmente como hay un volumen eficaz disminuido y el volumen que, como hay retención de todos estos líquidos que hay, genera un aumento de la presión a nivel renal. En realidad ese riñón está hipertenso, vamos a decir. Todo el flujo sanguíneo que va ahí está hipertenso. Entonces, esa presión elevada en ese riñón va a producir falla de la filtración glomerular y puede llevar a una insuficiencia renal. La ascitis en realidad, ascitis no, es de la hipertensión que genera a nivel renal lo que le va a llevar a la insuficiencia renal. Ok, ¿Se entiende? gracias. Ok. Bueno. Bueno, la fibrosis hepática y nódulos de regeneración. Esa fibrosis va a producir insuficiencia hepática, va a ser incapaz ese hepatocito de eliminar en forma correcta la bilirrubina y va a producir ictericia en el paciente. Entonces, paciente con cirrosis, ustedes van a ver su ojo, la esclerótica va a estar en coloración amarillenta, la piel va a estar en coloración amarillenta. Si alguna vez ustedes ya vieron algún paciente, se toparon con algún paciente alcohólico, ya en etapa avanzada van a ver que está amarillo sus ojos, ¿vale? Entonces, por la ictericia que produce. Disminución de la síntesis proteica, hay también hipoalbuminemia, eso otra vez favorece a que tenga extravasación de líquido aparte, y porque ustedes saben que la albúmina es la encargada de mantener una presión oncótica adecuada y tenemos déficit de producción de albúmina, tenemos disminución de la presión oncótica y eso nos va también a llevar al edema y ascitis. Esta es la esclerótica y ascitis que van a ver en el paciente. Esto es porque está lleno de líquido en su cavidad abdominal. Bueno, hay una acumulación, el exceso de líquido en la cavidad peritoneal. El tipo de líquido que tiene, que es la ascitis, es un líquido acuoso, amarillento y está disminuido la concentración de proteínas que tiene menos de 2.5 gramos por decilitro. Y eso también eleva la presión hidrostática en el lecho esplánico, porque por presión que tiene en esa zona del abdomen. Las causas de ascitis en la cirrosis tenemos entonces hipertensión portal. O sea, ¿qué cosas nos van a llevar entonces a la ascitis en un paciente con cirrosis? Vimos en primer lugar la hipertensión portal. También la hipoalbuminemia que tiene el paciente nos va a llevar a esa ascitis en el paciente. También esa función renal alterada con retención renal de sodio y agua nos va a llevar entonces también a la producción de activación del sistema renina-angiotensina, y por dilatación anterior periférica y múltiples filtros arteriovenosas nos van a llevar a la formación de ascitis. Entonces son 3 las causas que nos van a llevar a ascitis en un paciente con cirrosis. Vemos otra alteración. Les dije que el que dije que el hígado participa también en la depuración de las hormonas, también en la parte de síntesis de colesterol y en depuración de hormonas. Se vio que en los pacientes que tenían cirrosis hay una alteración del metabolismo de hormonas sexuales. Hay un aumento en la concentración de la folículo estimulante de esta hormona y de la luteinizante. Y probablemente porque no degrada bien esas hormonas y entonces se empieza a acumular. Hay atrofia testicular en los hombres y hay pérdida de vello axilar y torácico, y también puede haber irregularidad en las menstruaciones en las mujeres, o sea, alteración del ciclo menstrual. Hay también un aumento de la producción de la androstendiona y hay un aumento de la relación entre estradiol y testosterona libre. Y eso se correlaciona con que el paciente puede tener eritema palmar, telangiectasias también a nivel de la piel y ginecomastia. Puede desarrollar entonces ginecomastia. Realmente lo que se ve bastante en hombres, aparte de la atrofia testicular, es que se puede observar la ginecomastia que presentan ellos. Bueno, aquí otros hallazgos clínicos que pueden haber: complicaciones hematológicas, anemia, alteraciones de la coagulación. Saben que produce el hígado factores de coagulación, entonces vamos a tener alteraciones en la coagulación, equimosis, gingivorragia, púrpura, epistaxis. Puede haber complicaciones endocrinas que ya vimos, feminización, hipogonadismo, alteraciones del metabolismo de la glucosa, porque el hígado participa en el metabolismo de la glucosa. Y este paciente pueden tener tanto hipoglicemia como hiperglicemia. Complicaciones pulmonares, disnea, también síndrome hepatopulmonar, complicaciones ya a nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, porque genera también presión aumentada en esa zona por la cantidad de líquido que está circulando. Complicaciones cardíacas,
litiasis, úlceras pépticas, carcinoma hepatocelular, que se ven. Bueno, acá en forma de gráfico, esto es la semiología nomás que se le hace al paciente para ver si su hígado está aumentado de tamaño, ver si su bazo está aumentado de tamaño, si no tiene edema, si tiene también las arañitas en la piel. Aquí se puede observar la esclerótica itérica. El hedor los pacientes cirróticos tienen un fetor hepático, o sea, producen su aliento, se llama fetor hepático, que es un aliento desagradable. No sé con qué compararlo, pero no es agradable eso. Y bueno, acá se ve para semiología, para los edemas, para la citis, en general la atrofia testicular que pueden presentar. Entonces, alteraciones circulatorias, cutáneas, hemorragia, hipoglucemia, citis, edema. Bueno, y aquí está lo que les mencioné, ¿verdad? Las manifestaciones de la cirrosis debidas a hipertensión portal por divulgación portosistémica, debido a pérdida de los hepatocitos y a otras complicaciones. Entonces, acá en esta tablita se organizó nomás los síntomas de acuerdo al origen de esa manifestación, de ese síntoma, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, debido a una hipertensión portal, vamos a tener ascitis, incremento de riesgo de sepsis, riesgo aumentado de coagulación intravascular diseminada, esplenomegalia, encefalopatía, varices, sensibilidad a fármacos, obviamente no va a procesar normalmente los fármacos. Todo paciente que tiene una cirrosis o que tiene una insuficiencia hepática se tiene que ajustar todos los medicamentos al rango correcto porque su hígado no funciona bien como para metabolizar los medicamentos, entonces todo se tiene que controlar y las dosis normalmente todo se disminuye al mínimo. Deficiencia de ácidos biliares, hiperestrogenemia, hiperglucemia, debidas a pérdida de los hepatocitos, hipoglicemia, coagulopatía, edema periférico, debido a la hipoglucemia y coma hepático, y otras complicaciones como el síndrome hepatorenal, carcinoma hepatocelular y síndrome hepatopulmonar. Bueno, esto ya les cité, entonces los efectos de la insuficiencia de las células hepáticas vamos a poner de este lado y los efectos de la hipertensión portal están de este lado. Tienen que ver con el aumento de la presión y la consecuencia de ese aumento de presión de la porta. Bueno, entonces, si yo tengo un paciente con cirrosis hepática, yo sospecho, me hice por la clínica, el examen físico, bueno, entonces vamos a ver el laboratorio que vamos a encontrar en un paciente con cirrosis, ¿verdad? Y vamos a tener generalmente las transaminasas elevadas, tanto la AST como la LT van a estar elevados, pero en general un poquito más se eleva la AST, ¿verdad? También la gamma GT va a estar elevada, la bilirrubina va a estar elevada, la fosfatasa-calina va a estar elevada, va a haber hipoglucemia, las pruebas de coagulación van a estar alteradas, vamos a ver prolongación de las pruebas de coagulación, o sea, va a haber facilidad de sangrado porque no produce los factores de coagulación ese hígado. Anemia, que puede ser anemia microcítica o también macrocítica. Generalmente la anemia megaloblástica está relacionada con el consumo de alcohol. Se cree que el alcohol en la sangre es como una toxina para el glóbulo rojo, para la síntesis del hemo, y genera entonces ahí una anemia macrocítica. La trombocitopenia también, les dije, porque tiene el vaso aumentado de tamaño, no funciona bien ese vaso aumentado de tamaño, no es que funciona, es un megavaso que funciona súper bien, sino que ese aumento de tamaño de vaso es patológico y no hace bien su función, genera trombocitopenia. También leucopenia. Esta es una tablita que van a ver otra vez en años siguientes seguramente, que es la clasificación de los grados de función del hígado de Child-Pugh. Generalmente esto es lo que se ve, se mide la valoración de la gravedad que tiene esa disfunción hepática que tiene ese paciente, ¿verdad? De acuerdo a la albúmina, a la bilirrubina, a la prolongación del tiempo de protrombina, a la citis o a la presencia o no de encefalopatía, se le asigna grados de acuerdo a sus valores laboratoriales y entonces se califica si es una enfermedad compensada todavía o ya hay una alteración funcional importante o ya una enfermedad descompensada. Les pongo nomás acá, eso no tienen que saber, sí, pero es importante que ya vayan conociendo nada más. Bueno, ¿qué estudios de imágenes vamos a hacer a estos pacientes? Ecografía abdominal, Doppler, ¿verdad? Por eso vamos a ver la presión de la porta.
También se hace tomografía o resonancia de abdomen para ver justamente el hígado disminuye tamaño, si hay uno de esos esa no longevidad. Y también actualmente se hace mucho las biopsias guiadas con punción, ¿verdad? Se hace con ecografía o con métodos de rayos X, una punción guiada y se toma una biopsia de ese hígado. A través de eso se diagnostica generalmente las patologías autoinmunes, ¿verdad? Que se le estudia, no hay antecedente de consumo de alcohol, no hay antecedente de hepatitis, entonces sospecha autoinmune y se hace la biopsia ahí. Bueno, entonces las encefalopatías, perdón, una de las complicaciones que yo le dije que podía tener el paciente con hipertensión portal o con cirrosis es el desarrollo de una encefalopatía hepática. Y la encefalopatía hepática tiene relación con lo que produce en el cerebro, el daño del hígado. Son entonces, es un trastorno funcional irreversible, o sea que se puede revertir esto si se compensa al paciente, ¿verdad? Que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas. O sea, no necesariamente en un paciente exclusivamente cirrótico vamos a tener una encefalopatía hepática. Podemos tener en pacientes que están con una hepatitis, que está temporalmente fallando ese hígado, está en una insuficiencia hepática, no puede hacer los procesos normales y eso le puede llevar a una encefalopatía hepática. O puede estar dentro de un paciente crónico, en un contexto crónico, como en el caso de la cirrosis, o hepatopatías crónicas que pueden entonces desarrollar una encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es finalmente la toxicidad que tiene el amonio, porque el hígado, como les dije anteriormente en esa tablita, pues tienen que saber bien la fisiología, degrada ese amonio, se encarga de metabolizar el amonio, convierte en urea y en glutamina en forma general y no hay ese proceso de transformación, entonces se acumula el amonio en la sangre. Y el amonio tiene una característica que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces llega a las células del sistema nervioso central, llega al astrocito y ahí empieza a intoxicar a las células del sistema nervioso y entonces puede producir los síntomas que vamos a ver acá, que son altera la conducta del paciente, y aparente cambia está un poco más agresivo, y vamos a ver, entonces eso es la encefalopatía hepática. ¿Por qué va el amonio al cerebro? Por ese cortocircuito portosistémico en caso de hipertensión portal, por el cortocircuito portosistémico que existe. Entonces se desvía la sangre que normalmente del intestino va a ir al hígado y se va a metabolizar. No ocurre eso, se desvía. Y hay entonces niveles de amonio aumentado en sangre que llega al cerebro. Y eso genera la encefalopatía hepática. ¿Qué puede predisponer a que el paciente desarrolle una encefalopatía hepática? Factores como la insuficiencia hepatocelular que tenga de por sí, o cirrosis, o factores tóxicos, en general porque tiene en forma patológica ya un aumento de ese amoníaco, o que produce más amoníaco de lo normal, porque parte del amoníaco que nosotros tenemos circulando viene de las bacterias intestinales que metabolizan así los desechos de la materia fecal y generan amoníaco. También vienen partes del músculo y ven parte a nivel renal. Factores precipitantes, hemorragia digestiva, si tenemos hemorragia, puede desarrollar una encefalopatía hepática. Transgresiones dietéticas, si tenemos también pacientes desnutridos, tienen mayor riesgo de desarrollar una encefalopatía hepática. Estreñimiento, insuficiencia renal, alteraciones hidroelectrolíticas, infecciones y sedantes. Entonces acá tenemos principales frecuentes de encefalopatía hepática: incremento de la carga de nitrógeno, sangrado intestinal, exceso de proteína en la dieta, azoemia, estreñimiento. Entonces eso nos genera un aumento de la carga de nitrógeno y genera aumento de amonio, y ese amonio llega al cerebro y daña. Desequilibrio de los electrolíticos, por ejemplo, hipopotasemia, alcalosis, hipoxemia, hipovolemia. Medicamentos y otros casos como infecciones o intervenciones quirúrgicas que pueden llevarnos. Entonces, bueno, aquí el gráfico esquemático de, por ejemplo, un consumo, una dieta que produce un exceso de amonio, o sea, de nitrógenos, y eso nos puede llevar a una acumulación de aumento de eso que atraviesa la barrera hematoencefálica y se convierte entonces en los astrocitos. Ese amonio intoxica aquí y genera edema de las células del astrocito y genera edema cerebral, ¿verdad?
También normalmente como el hígado tiene que sintetizar, o sea, metabolizar eso y convierte en urea, el urea y llega al riñón y el riñón elimina la urea. Bueno, pero el riñón tiene también la propiedad de generar también ese amonio y aumentar también, porque si por ejemplo paciente con insuficiencia renal, entonces generar más producción de amonio. Y en el músculo también es capaz de generar ustedes saben que el músculo es uno de los que tiene también síntesis de muchas proteínas y genera entonces como consecuencia muchos productos nitrogenados y puede llegar entonces a aumentar la concentración de amonio y facilitar así encefalopatía hepática. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en el paciente? Alteraciones de la conducta, va a cambiar un poco más agresivo, alteraciones de la personalidad, va a poder tener, o sea, puede tener también temblores en las manos, en los brazos, violento, dice acá, abusivo, agresividad, confuso, y finalmente puede llevarle al paciente a tener coma también por un edema cerebral progresivo y se puede fallecer, ¿verdad? Puede morir también de eso. Bueno, ¿y cómo evolucionan estos pacientes con cirrosis, verdad? ¿Cómo le explicamos nosotros su expectativa de vida? ¿Cómo va a vivir después ya con este cuadro de cirrosis? La supervivencia a los 5 años compensada si tenemos un cuidado, si sacamos los factores que lesionan y vuelven a inflamar el hígado, si se trata, si toma los medicamentos, si cuida la dieta, si está bien nutrido. Si está en una etapa compensada, o sea, podemos compensar esa cirrosis, vamos a tener que puede sobrevivir a los 5 años un 90%. Si es un paciente que no cumple, está en un estadio muy avanzado, está en la fase descompensada ya, por todos los síntomas que vimos, los sangrados, edema, ascitis, etc., ya son tratamientos paliativos nomás lo que se le hace a ese paciente, porque casi la supervivencia a los 5 años son menos del 20%. Y la probabilidad de descompensación a los 1 año es del 10%, a los 5 años del 40% y a los 10 años del 60%. Y aquí vemos los factores de riesgo que pueden precipitar a la descompensación, como una malnutrición, una paciente que ya tiene una disfunción renal de por sí, o que tiene constantemente la encefalopatía hepática recurrente. Entonces, esos son factores que empeoran y que tengan una supervivencia más corta a largo plazo, o sea, más corta. Bueno, acá empezamos con los casos clínicos. ¿Alguien que quiera leer? Preguntas primero acá. ¿Tiene alguna pregunta? Profesora, Sí. entonces con respecto a la citis que es provocada por la hipertensión portal, básicamente se puede decir que hay una vasodilatación de esos vasos esplácnicos y entonces se percibe como que no hay un buen flujo sanguíneo y ahí se desencadena la liberación de vasopresinas, el sistema renina-angiotensina y todo eso, ¿verdad? Sí, porque tendría que llegar al hígado, como hay una presión aumentada en el hígado, una resistencia vascular aumentada en el hígado, tenemos una vena cava inferior que le llega menos volumen, una aurícula derecha, un ventrículo derecho que le llega menos volumen sanguíneo. Entonces, lo que bombea el corazón, lo que siente los sistemas que regulan la volemia es que falta volumen, porque hay un volumen circulante eficaz disminuido. Entonces empiezan a secretar lo de la renina, el sistema simpático se activa, la aldosterona también se activa, la ADH se activa, entonces aumenta, retiene más líquido otra vez. Lo que aumenta es la circulación periférica y aparte de aumentar la circulación periférica, aumenta más, porque retiene más líquido otra vez. Y eso colapsa, ya llega a un punto que colapsa, no puede aguantar y empieza a filtrar y a tener edema el paciente. Extravasa todo el líquido que tiene. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Algún voluntario para leer el caso? ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Ok. Dice Rubén, de 56 años de edad, ingresa a la urgencia refiriendo a astenia generalizada y dificultad respiratoria. En cuanto a sus antecedentes personales, es fumador y bebedor crónico de alcohol, caña. Desde los 20 años de edad. Al examen físico, el abdomen está distendido,
con circulación colateral periumbilical en abdomen, ascitis, ictericia leve en piel y en las escleróticas oculares. En tórax hay derrame pleural bilateral y ginecomastia. Además, refiere que presenta también a veces sangrado en las heces como estrías de sangre. Se realiza al laboratorio como datos positivos, padece de anemia megaloblástica, además de tiempo de protrombina prolongado, albumina baja, transaminasas elevadas. En la radiografía de tórax presenta derrame pleural bilateral, ecografía de abdomen, hay ascitis importante, hígado disminuido en tamaño, aspecto nodular global y al Doppler hipertensión portal. Perfecto. Muy bien. Decime entonces, en los antecedentes de este caso, ¿qué hay datos que te llaman la atención? Hay como mucho, por ejemplo, la astenia, Ujú, que sea fumador y bebedor crónico, por ejemplo, que eso como que indica que hay un daño hepático ya desde hace tiempo. ujú, Que el abdomen está distendido, la formación de la circulación colateral, que esas ujú. son las arañitas, no sé cómo se llamaba, Sí, en el sí, abdomen. son cabeza de medusa, se llama uno que se puede observar en el abdomen que les voy a mostrar ahora. Pero sí, son arañitas, van a ver también como arañitas en todo el abdomen. Sí, y bueno, la ictericia leve, que está como en las mucosas y en la piel, la citis, la ginecomastia que se había mencionado anteriormente, y que había como sangre en las heces y habían como estrías de sangre, así como en Excelente, general que se veía. excelente. En el laboratorio, ¿qué te llama la atención? La anemia, la anemia megaloblástica que tiene el tipo de Ujú, protrombina elevado, que está baja la albumina y que están las transaminasas elevadas, que es como lo que indica daño hepático, como de cirrosis. perfecto. O sea, las transaminasas elevadas, así, si yo te digo un paciente con transaminasas elevadas nomás, es indicación de que hay daño de hígado. No sabemos si es crónico y no, o no, pero en el contexto de este paciente, por los antecedentes que te mostré de todo esto, vamos a asumir que es por una patología crónica, ¿verdad? Pero si sepan nomás que transaminasas elevadas no es sinónimo de una patología crónica, así suelto. Ay, Es sinónimo de lesión hepática aguda o crónica, pero de lesión hepática, transaminasas elevadas. Muy bien. Por ejemplo, en el dengue, nosotros vimos pacientes con transaminasa GOT y GPT elevada y era por un cuadro agudo, ¿verdad? Pero también podemos ver en un paciente crónico pacientes con transaminasas elevadas. Sepan nomás que en el contexto del paciente tienen que ubicar nomás eso, ¿verdad? Pero muy bien, excelente. ¿Qué ves en la radiografía? dice que presenta un derrame pleural bilateral. Y eso es por el tema del edema, la acumulación de líquido que hay, ¿cierto? Sí, en relación con eso. Y en la ecografía, es una La, ecografía con Doppler. sí, la eco indica que hay ascitis importante, o sea, mucho, que Ujú, el hígado está disminuido, o sea, de tamaño, y el aspecto como nodular, que como que se referiría como a la cirrosis que debería presentar, y en la hipertensión portal que se ve con la eco. excelente, muy bien. Entonces, ¿qué te parece que tiene este paciente? Eh, ¿Qué patología tendría más o menos y cuál sería su causa? o sea, como que hay muchas cosas que indican hipertensión portal que se vio en la eco, pero Ujú, eso viene de la cirrosis que viene desarrollando, que sería como una cirrosis crónica por el hecho de que es un bebedor como crónico de hace mucho tiempo. excelente. Sería entonces, ¿o crees? Ahí creo que acá hay una pregunta referente a eso. Sí. Entonces, ¿cuál sería el probable mecanismo de origen de esta enfermedad? ¿Sea así? Muy bien, es una cirrosis hepática con hipertensión portal. O Eh, ¿Cuál sería la fisiopatología de esta enfermedad? El probable mecanismo de origen de la fisiopatología de esta enfermedad. el alcohol como tal. El alcohol. Muy bien. Entonces podemos tener también hepatitis, la hepatitis C o la hepatitis B generalmente son una de las causas que genera también cirrosis. Enfermedades autoinmunes también pueden ser una de las causas, pero no es en este paciente. Les comento nomás, obstrucciones intrahepáticas, tumores en el hígado, tumores en el
el sistema de las vías biliares, ya sea vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas, también nos puede llevar a una cirrosis en forma crónica. Consumo crónico de anticonceptivos orales, uno de los ejemplos, porque el hígado metaboliza mucho eso. Y drogas o toxinas, ¿verdad? Y enfermedades como la sarcoidosis. Todo esto nos pueden llevar a la hipertensión, o sea, a la cirrosis hepática. En este caso, el paciente es el alcohol, porque el dato que tenemos es que nos dijo que era el alcohol, que de los 20 años que está tomando caña, toma caña casi todos los días, ¿verdad? Ese, lógicamente, va a evolucionar y va a evolucionar a este estadio en este paciente. Muy bien, alcohol. Bueno, muy bien, gracias. Rosita era ahora. Sí. Gracias, Rosita. A ver, otro voluntario. Explique los mecanismos fisiopatológicos de los siguientes síntomas. La circulación colateral, la ginecomastia, el sangrado en heces y la ascitis, ¿verdad? Lo que quiero que me digan es de la circulación colateral, ¿cuál creen que es su mecanismo? ¿Qué ocurrió para que haya una circulación colateral? Del primero. Habría un aumento de la presión portal con la desviación de sangre hacia la circulación colateral, ¿verdad? Sí, aumento de la presión portal. ¿Y por qué hay un aumento de la presión portal? Por la cirrosis justamente. Y es la cirrosis que genera. Hay digamos que, no sé, o sea, no hay muy buena, no se genera una buena circulación y por lo tanto, o sea, Está bien, yo entiendo lo que vos querés decir, pero hay una palabra más que tenés que decir para que sea completa. ¿Qué pasa en el hígado con el sistema vascular en un paciente cirrótico? ¿Qué aumenta? Puede ser que la fibrosis hace que pierda los vasos sanguíneos que tiene, entonces por eso es como que se obstruye todo la circulación. ¿Y qué ocasiona esa fibrosis de la circulación en el hígado? ¿Qué produce? Aumento de la resistencia, dijeron. Sí, aumento de la resistencia vascular intrahepática, o sea, en el hígado. Ese aumento de la resistencia vascular intrahepática a causa de esa cirrosis, de esa fibrosis que hay, me va a llevar a mi hipertensión portal. Dijeron que bien, solamente que falta ordenarles nomás, de las secuencias. Entonces, aumento de la resistencia en el hígado me lleva a un aumento, porque la circulación colateral puede haber otras causas de circulación colateral. Yo les dije que la hipertensión portal podía ser hepática, podía ser prehepática, podía ser poshepática. O sería posinusoidal o presinusoidal, son sinónimos. Entonces, en este caso, en este paciente, era una hipertensión portal prehepática, hepática o poshepática. En este paciente. Hepática, Hepática, por cirrosis. Entonces, hepática. Muy bien. Entonces, tenemos aumento de la resistencia del hígado, aumento de la presión de la porta. Ese aumento de la presión de la porta va a aumentar la presión periférica vascular y eso nos va a llevar a la circulación colateral en los pacientes. ¿Y la ginecomastia? por un menor metabolismo de las hormonas esteroides. Excelente. ¿Y qué aumenta generalmente en los pacientes? ¿Qué hormonas? Con cirrosis. aumento de estradiol, Estradiol aumenta, sí. La FSH y la LH. Pero también el estradiol aumenta también. Muy bien. El sangrado en ese, ¿por qué tenía? ¿Por qué les parece que podría haber tenido puede ser sangrado? O por sangrado, veo. insuficiencia hepática, ¿Mm? puede ser por un grado de insuficiencia hepática. ¿Y qué me produce la insuficiencia hepática? No va a producir bien factores de la coagulación. Muy bien, no va a producir los factores de coagulación. Ese es uno de los mecanismos con el cual produce el sangrado, porque ustedes vienen en el laboratorio de este paciente, tenía prolongación del tiempo de protrombina, ¿verdad? Había también un sangrado porque tiene factores de coagulación alterados, tiene déficit de factores de coagulación. Entonces, sangran con mucha facilidad los pacientes con cirrosis.
Otra causa del sangrado de heces que podría ser, aparte de los factores de coagulación, Trombocitopenia. trombocitopenia, excelente. Trombocitopenia. Tenemos que el vaso está agrandado, no funciona bien, y generalmente con eso tiene relación con que destruye las plaquetas y produce trombocitopenia. Muy bien. Pues, ¿Y profe, podría cómo? ser también por el tema de las varices que se generan a nivel También. rectal. Ese es otro factor que facilita, puede haber sangrado en las heces por ese mecanismo, por la circulación colateral, que va a hipertensar todos los vasos sanguíneos que van al tubo digestivo, porque tenemos hipertensión portal que retrocede a todas las estructuras del intestino. Y dentro de eso tenemos la región del ano, está muy vascularizado. Ustedes saben que hay mucha vascularización en la zona anal, que se produce varices en esa zona anal, que son las hemorroides, o sea, dilatación de los vasos en esa zona se llama hemorroides. Entonces, tienen hemorroides estos pacientes por ese aumento de esa presión en forma retrógrada. Entonces, sangran con facilidad en las heces. Y si estamos en el esófago, va a tener también sangrado. Uno de los que, o sea, uno de los primeros que produce dilatación del sistema portal, del sistema colateral, es el del esófago. Ahí generalmente producen sangrado. Que le mostré en la endoscopia digestiva alta que se hizo. O sea, una imagen ahí que había. Y la citis en este paciente, ese les puse luego en un cuadro. Ese puede ser por la hipertensión portal que tiene, luego que por el tema de las presiones va a hacer que pase el líquido ahí. Y la hipoalbuminemia también por la insuficiencia que tiene hepática. Perfecto. Y por albuminemia y por la circulación colateral, por la hipertensión portal. ¿Qué otro? Hay un factor más que podría tener ascitis el paciente. 3 son, básicamente. Retención de sodio y agua a nivel renal, dijeron en el chat. Sí, retención. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y retiene entonces sodio y agua en el paciente. Favorece más otra vez a que tenga ascitis. Por eso, no les puse nomás acá, el paciente tenía una radiografía de tórax que tenía derrame pleural bilateral. El derrame que va a tener, o sea, la extravasación de líquido que tiene este paciente es global, generalmente es global, entonces va a tener, aparte de extravasación de líquido en el abdomen, puede tener también a nivel pulmonar. Por eso es que él llegó, si se acuerdan de la historia, él llegó con dificultad respiratoria. El paciente llegó con dificultad respiratoria en la urgencia. O sea, hasta aquí le costaba respirar. Y porque tenía líquido en ese pulmón, en ambos pulmones. Estos pacientes generalmente viven con un derrame pleural bilateral, pero menor cantidad nomás, ¿verdad? A veces se acumula mucho que ya le produce una dificultad respiratoria. Y el tratamiento paliativo de estos pacientes que ya llegan a ese estado de ascitis y de derrame pleural bilateral, normalmente se le drena ese líquido que tiene en el abdomen, se coloca un catéter a nivel del abdomen y ese líquido citrino que les mencioné la característica del líquido de la ascitis, se llega hasta la zona del abdomen. Obviamente es un procedimiento que hay que hacer alguien que sabe hacer porque puede perforar las vísceras que están ahí, entonces tiene toda su forma de hacer. Y vos llegás hasta la zona atravesás la zona del peritoneo, vamos a decir, y ahí empieza a drenar. Y vos sacás el líquido, se puede drenar 5, 6, hasta 10 litros incluso a veces. Pero todo se hace en forma lenta, ¿verdad? Y estos pacientes vienen cada 15, cada 20 días a la urgencia para hacerle su drenaje, para que se le vacíe su abdomen. Ustedes vieron las fotos, el grado de tensión de la cantidad de líquido que había en el abdomen, en la panza de estos pacientes. Y es tanto el líquido que tiene que la única forma es drenándole así. Esas son formas ya paliativas, ¿verdad? También se le da factores de coagulación, se le da también albúmina en vía endovenosa cuando están descompensados para tratar de compensar esa presión oncótica disminuida que tiene. Y dieta hiperproteica y así. Creo que esta es la última diapositiva, sí.
¿Alguna pregunta? Ah, acá tengo la imagen. Acá está. Esta es la imagen que les dije que tenía. A ver. Acá está. Este es un paciente con hipertensión portal que tiene el abdomen con las cabezas de medusa, se llama esto. Todos los vasos sanguíneos que están en la región periférica, en el abdomen, están dilatados por la presión aumentada que tiene. Generalmente esta zona se dilata porque, ¿se acuerdan por anatomía? Acá está el hígado. Tenía cuando somos bebés, cuando estamos en la panza de la mamá, tenemos una conexión del hígado con el ombligo, que era la vena paraumbilical. Y esa vena paraumbilical se atrofia, se va atrofiando a medida que nosotros crecemos, ¿verdad? Pero en los pacientes con cirrosis, como hay tanta resistencia acá y también hay un aumento de la presión, y eso genera entonces a veces se reabre este vaso paraumbilical y hace una circulación también en esta zona, al igual que a través de las venas epigástricas que llegan a esta zona. Y esto entonces se dilata todos los vasos sanguíneos que están acá y ahí produce entonces lo que se llama cabeza de Medusa, que parece la cabeza de la diosa griega Medusa. No, creo que no me acuerdo si era griega o no, pero de la mitología. Por eso, de ahí viene. Bueno, fíjense cómo tiene totalmente aumentado. Y eso es por anatomía. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esta parte yo saqué, esa es parte del McPhee y en parte es del Farreras. Un poquito el Harrison, pero no. Del Farreras y del McPhee. Pueden leer. Gracias, profe. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, no sé profe. si Gracias, la lista, creo que profe. la profesora ya les puso la Ya doctora Ana están Lorena todos, ya. Zamorano. Ya está Ok. todito. Profe, ¿los casos cuándo se suben? Para el seminario. Sí. Y me imagino que si no es mañana, ha de ser en la semana, porque ya va a ser, creo que la otra semana ya es, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, Mm, profe. Vamos a pedirle a la profe Susana. Hoy le voy a hacer recordar. Gracias. Bueno. Chao, chao, chicos.